Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de venir delante de ti para adorarte, exaltarte, Señor. Señor, y aprender de ti, Padre. Te pido, Padre, que el día de hoy tú hables a través de mí, Señor, cubras cualquier deficiencia que pudiera yo tener, Padre. Que el mensaje se pueda transmitir con toda claridad, Señor, y llegue a los corazones y a las personas que tú has diseñado de antemano, Padre. Señor, que se divulgue tu palabra, Padre. Pedimos, Señor, también que abran sus corazones, que se siembre tu palabra, que pueda producir el fruto que tú deseas para nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Ok, vamos a ver, taller de finanzas. Hoy vamos a ver el tema de el engaño de la riqueza o la pobreza. Voy a poner el cronómetro. No les aseguro que funcione. Pero me ayuda a saber qué tanto me pasé. Ok. Vamos a ver el tema del engaño de la riqueza o la pobreza. Y no sé si quiero comenzar porque cuando hablamos como cristianos del tema de la riqueza y la pobreza y las finanzas, muchos de los puntos que se tocan es el famoso evangelio de la prosperidad. Sí, no sé si han visto la controversia en ese tema del evangelio de la prosperidad. ¿Por qué tanto alboroto en cuanto a esa temática? ¿De qué línea somos nosotros? ¿Prospera, te hace rico Dios, sí o no? ¿Somos de los que creen que te enriquece, o de los que te empobrece, de los que te deja clase media? ¿Qué onda con...? Sí. No sé si han escuchado. Por un lado tenemos que se ha levantado un movimiento que aboga por la prosperidad y el mejoramiento y la conquista del cristiano en todas las áreas, donde tu nivel de cristianismo se evalúa en base a qué tanto tú has prosperado. Sí. En donde si tú eres una persona que está batallando en las finanzas, algo está mal. Sí, si hay pobreza en tu vida y demás. Y tenemos a personajes o proponentes, no sé si traen alguno en mente, pero traje aquí a Miles Monroe, Joel Osteen, Kenneth Copeland. Kenneth Copeland que pues tiene famoso ahí con sus jets privados, le sacaron una entrevista al respecto y lo cuestionaron acerca de qué onda, porque tiene su propio ahí aeropuerto y demás. Crypto por ejemplo, también que estaba juntando varios millones de dólares para comprar su avión privado. Sí, y la excusa es, obviamente, Dios quiere prosperarnos, y ¿por qué no? Si yo tengo fe para que Dios me dé un avión, un jet privado, ¿por qué no? ¿Qué me lo impide? Sí. Y muchos cristianos dicen, pues sí, amén, pues ¿qué se lo impide? Sí. ¿Cuántos quieren un jet privado? ¿Cuántos compró ya su cachito? También tenemos, por ejemplo, a Benny Hinn, que ya hace poco se retractó, pero Benny Hinn se acaba también estaba no hace mucho pidiendo varios millones de dólares entre sus donantes para sostener su ministerio. Y se ha caracterizado por llevar una vida muy opulenta, ¿sí? Con viajes, hoteles, casas muy costosas. Y hace tiempo estaba pidiendo una ofrenda donde un inversionista privado, un donador privado le había dicho, te doy tanto si consigues entre el resto de tus miembros que igualen la suma. Y si no la consigues, pues te pierdes la suma que te iba a dar. Entonces estaban ahí buscando todo el dineral para sostener su ministerio. Y son personas que mantienen un alto perfil en cuestión de económico. Pero también tenemos el otro lado. Tenemos, por otro lado, que se ha levantado un movimiento que enfatiza el sacrificio, la abnegación, el sufrimiento y la persecución del cristiano. ¿Qué proponentes les viene a la mente? Paul Washer. Paul Washer, Francis Chan, exactamente, David Wilkerson, David Hunt, son proponentes, entre otros, que se han caracterizado por proponer y enfatizar la vida sacrificada que el cristiano tiene que estar dispuesto a llevar, si acaso el Señor se lo pide. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los dos es el correcto? ¿Sí? ¿Por cuál te inclinas en ese sentido? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dios te va a prosperar? ¿Dios va a requerir, te va a pedir todo? ¿Vas a tener que sacrificar todo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a ver. Mira, la verdad es que los principios de la Biblia, los principios que la Biblia enseña, generan prosperidad. Sí generan prosperidad.
Y es algo que tienes que entender. Por varias razones. Uno, modifican los hábitos de una persona que llega a Cristo. Tú llegas a Cristo, llegas con un montón de vicios, formas de pensar equivocadas, malos hábitos, y te entregas a Cristo y empieza el Señor a trabajar en ti, empieza a cambiarte y convertirte en una persona productiva. ¿Sí? Dice 1 Timoteo 4:8, dice, entrénate en la sumisión a Dios. Dice, entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. O sea, la sumisión a Dios tiene recompensas en esta vida, chicos, por si acaso no sabían. Y también en la vida que viene. Sí. Entonces sí hay recompensas en este. De hecho, todos hemos podido constatar que la vida en Cristo es mucho mejor, aunque haya sacrificios. Tenemos paz, gozo y gustamos un montón de situaciones ahorita en ese tiempo. Más aparte vamos a tener la vida eterna. ¿Sí? Pero cuando una persona llega a Cristo, oye, si despilfarraba el dinero en drogas o alcohol, llega a Cristo y ahora ya no. El dinero que despilfarraba en todos esos vicios, ya no lo gasta así. Ahora empieza a administrarlo correctamente. De hecho, algo que sucedía con las personas o con los cristianos que se convertían en Chiapas, es que los caciques les pagaban, es lo que me comentaban, les pagaban con, obviamente, su paga y les daban licor. Licor para mantenerlos atontados. ¿Sí? Y así con la persona adicta al licor y todo eso, lo que hacía era que fácilmente los manipulabas, te aprovechabas de ellos y podías ejercer mayor control sobre ellos. Oye, pero resultaba que se convertían y ya no dejaban de tomar. Y ya no los podías hacer tan fácilmente. Y eso a los caciques ya no les empezaba a gustar. Sí, empezaba la persecución contra cristianos porque pues ya no eran adictos a eso. Sí, ya eran bien administrados, ya no se gastaban dinero en parrandas y en alcohol. No solamente eso, tienes que a las personas que se convierten, las hacen más cultas. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? Porque una de tus responsabilidades como cristiano es que tienes que leer la Biblia. ¿Sí? No solamente tienes que leer la Biblia, tienes que cuestionar, tienes que indagar que lo que realmente te digan es correcto. Hay gente que llega conmigo aquí y dice, y les pregunto, ¿cómo va tu tiempo devocional? ¿Estás leyendo la Biblia? Y dice, no estoy leyendo. Y yo, ¿y qué? No es que yo confío en ti. No puedes confiar en mí. ¿Sí? ¿Qué tal si agarro monte? No te vas a dar cuenta. Dios quiera nunca pase, pero todos estamos expuestos a eso. Pablo decía que si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, le explica un evangelio diferente, que sea anatema, porque tienes que tú basarte en tu relación personal con Dios, donde Dios te enseña a ti. De hecho, por eso el índice de alfabetismo entre los países protestantes de, por ejemplo, Estados Unidos versus México, cuando Estados Unidos fue fundado, el alfabetismo en Estados Unidos era más del 90%. 1700 y cacho, chicos. Imagínate. ¿Por qué? Porque la Biblia, la fe cristiana te hace más culta. En teoría. Sí. Hay versiones del cristianismo más diluidas, chicos. Pero es lo que hace. También no solamente eso, sino que te genera disciplina, honradez. Te quita lo flojo. Sí sabías, ¿verdad? Pues a mí no me lo ha quitado. No, estamos trabajando en eso, chicos. Sí, estábamos hablando así. Pablo lo ponía a los flojos de la iglesia: el que no trabaje, que no coma. 2 Tesalonicenses 3:10. Sí, te genera esa disciplina. No solamente eso, sino que la Biblia también, esa transformación que hace Dios en tu vida, te mejora tu capacidad de relacionarte. En serio. De hecho, no sé si sepas, pero los frutos del Espíritu Santo es para eso mismo. No es para que te mejores tu relación con tus mascotas y tus perritos, no. Es para que mejores tu relación con tu prójimo. Dios quiere que sepas cómo relacionarte correctamente, y los frutos del Espíritu Santo es lo que hacen. Te generan la paciencia, el amor, la amabilidad. Por eso, en teoría, los cristianos que están llenos del fruto del Espíritu Santo son excelentes en atención a clientes y demás, porque saben cómo lidiar con todo eso. ¿Sí? O sea, todo eso, una persona que tiene el fruto del Espíritu Santo en cuestión de relaciones se vuelve una persona de alto valor para las empresas. No solamente eso, sino también que te lleva, la obra del Espíritu Santo y la obra de Dios en tu vida te lleva a descubrir tu don, las obras para las cuales tú naciste. Hay obras que Dios preparó en tu mano, dice la Biblia. Y la Biblia te dice que en Efesios 2:10 y te dice en Romanos 12, del 6 al 8, que si tienes o no, lo pongas a servir, que te pongas a ser productivo.
Sí, oye, no es como que, pues, ¿qué hago? No, pues Dios no te quiere de monigote, en pocas palabras. Dios quiere que trabajes y que pongas el don a servir. También te enseña que a generar valor y a no comer el pan en balde. Es como que, o sea, no, como cristianos no somos socialistas. Sé que algunos están rasgando las vestiduras, pero no lo somos. Bíblicamente es, si no trabajas, la regla es no comes. No aplica a niños chiquitos. Pero sí aplica a los adultos, chicos. Sí, o sea, te enseña a no comer el pan en baldes, chicos, sino generar valor. Produce algo y que se distribuya. Somos parte del miembro del cuerpo de Cristo y tú tienes una función y tu valor, tu aportación es muy importante. También te lleva te enseña a recorrer la milla extra. Al principio de Jesús, ¿te acuerdas? Oye, te obligan a dar una milla, pues tú ve 2. Sí. Y recuerdo testimonios de personas que, oye, un joven que empezó un trabajo, no tuvo grandes estudios y demás, pero él se acaba de convertir y leyó esto y dice, pues voy a dar la milla extra en el trabajo. Y se quedaba más tiempo, y ya terminé la jornada. Y ya terminaste, le decía al jefe, no, pues yo quiero trabajar la milla extra y se quedaba para ayudar al jefe y demás. ¿Y a quién crees que promocionar? A otro, porque, no, a ese, a él, exactamente, por el principio de la milla extra. De hecho, a una familia que conozco en Canadá, unos hijos que tenían problemas de dislexia, pues no había terminado la prepa y pues, tenía la problemática de, pues, ¿dónde te emplean así? Y le dijo a su hijo, el papá le dijo a él el que tenía problemas de dislexia, dice, ¿dónde te quieres trabajar? Pues me gustaría trabajar en Exxon, esa empresa petrolera. Ok, vas a ir ahí, vas a ir con el jefe y vas a decirle que vas a trabajar gratis. Sí, vas a dar tu servicio. Sí. Y ahorita es el que más trabaja, el que más gana en su área. Imagínate, de todos. Sí. Vieron que tenía la habilidad, además tenía problemas de lectura por la dislexia, pero mucha habilidad y él aprendió a darlo, sí, a dar la milla extra. No solamente eso, también la Biblia te enseña que bajo la unción fluye la creatividad y aumenta el poder de tu don. Sí. Es algo que vimos en el taller de liderazgo, vimos el secreto del líder. Vimos que la unción te lleva a sobresalir en tu don. Hacemos trampas, chicos. Usamos el poder del Espíritu Santo. Y hace que la gente, wow, otra cosa. De hecho, la Biblia te muestra ejemplos en Éxodo 31, del 1 al 5, donde Dios le había dado dones y dice, pero el Espíritu de Dios estaba sobre él para hacer dones, diseños y cuestiones artísticas maravillosas. Pero es por el Espíritu. Cuando fluyes en el don y está la unción sobre ti, sobresales en tu área. No te vuelves un mediocre. ¿Te imaginas? Eso obviamente es altamente cotizado. Oye, también no solamente eso, sino que la Biblia nos enseña a hacer las cosas con excelencia como para el Señor. Y una persona que hace las cosas con excelencia, no sé tú, pero va a sobresalir en cualquier trabajo. Dice la Biblia ahí en Colosenses 3:23 que hacemos cosas como para el Señor. Y dice la Biblia en Proverbios que si has visto a alguien diligente en su trabajo, dice, él servirá ante reyes. Entonces, ¿mejora tu situación económica? Claro que la fe mejora tu situación económica. Oye, ¿por qué a mí no? Bueno, estamos en proceso, estamos trabajando, chicos. ¿Sí? No solamente eso, la Biblia te enseña que también en el Señor, Él te da gracia entre las demás personas. Proverbios 16:7. ¿No? Te incita también a correr riesgos, a ejercer fe y valentía, algo vital para cualquier emprendedor. Si no tuvieras esa fe, esta valentía, no aprenderías nada. Cualquier negocio es un riesgo. También te enseña a vivir una vida con pocos lujos, una vida austera, no ostentosa. 1 Pedro 3:3, 1 Timoteo 2:9. Aunque ganas, la Biblia dice, no, hay que no ser ostentosos, ser bien administrados. También la Biblia te enseña, te lleva a ser una persona digna de confianza. A los que hemos tenido, los que tenemos personas trabajando para nosotros, sabemos lo difícil que es encontrar personas dignas de confianza, ¿poco no? Recuerdo, estamos buscando a alguien que trabajara para nosotros en el área de finanzas, manejando las cuentas. Y era, ¿cómo encuentras? Porque la persona que estaba trabajando en esa área nos robó, ¿sí? Y ahora, ¿cómo buscas a alguien? No puedes poner en el periódico, busco a alguien honrado. Que no vaya a robarme.
O que me robe poquito. ¿Cómo lo haces? O sea, no, se dificulta eso. Y luego te van a decir, no, pues si yo soy honrado, no. Y yo recuerdo mi esposa y yo buscando eso. Oye, pues dijimos, mi esposa viendo la discusión, intercambiando las ideas de cómo buscamos a una persona así, le dijimos, ok, vamos a hacer esto. Vamos a ponerles una pregunta capciosa. Le decimos que tenemos una agencia de seguros una de las preguntas que le íbamos a hacer a la persona, a los candidatos, era que necesitamos a alguien que nos ayudara a maquillar los números para que los agentes no se dieran cuenta que les estábamos robando. Obviamente no estamos robando. Pero pues, para ver si estaban dispuestos o no. Hoy de los 18 candidatos, eran 16 todos. Claro que sí, lo que necesite. Oíamos en el 15, en el 16, mi esposa estaba triste, sí, desilusionada, porque dice, no hay ninguno digno de confianza. Todos están dispuestos, su integridad la venden con toda facilidad. Parece que no va a llegar nadie. Y ese nos llegó 2 personas que no estuvieron dispuestas. Un cristiano y un testigo de Jehová. Imagínate. Graciosa. Y no, obviamente nos fuimos por el cristiano. Pero eso es lo que hace la fe, te hace digno de confianza. Oye, ¿hay cristianos no dignos de confianza? Así es, pero Dios está trabajando con ellos. Sí. No significa que por ser cristiano ya vas a confiar en ellos ciegamente. No, la Biblia enseña el concepto de la naturaleza pecaminosa, estamos trabajando en eso. Pero Dios te lleva en ese proceso donde te lleva, Dios quiere que tú seas una persona digna de confianza. También te enseña a retribuir la inversión que Dios realizó en ti. O sea, Dios invirtió en ti el sacrificio de Jesús. Precio de sangre altísimo. Y espero frutos, espero obras de tu parte. Esas obras que Dios preparó en tu mano. O sea, te quiere bien chambeador. Imagínate. Con un perfil así, oye, Dios modifica los hábitos de la persona. Claro, llegas a Cristo y te hace una persona altamente cotizable en el mercado laboral. Si es que te sometes al proceso de Dios. Sí, no solamente eso. Dios también te da los beneficios de la sabiduría que vienen en la palabra de Dios. Oye, te enseña la Biblia los principios para el trabajo. Los principios para el trabajo. La Biblia te enseña un montón de principios para todas las áreas de la vida. Principios para el trabajo vas a encontrar, vamos a ver los detalles durante el estudio. Pero te enseña, por ejemplo, el principio de tener una visión, visualizar el potencial de algo. Habacuc 2, Proverbios 29, 18, donde tienes que saber a dónde te diriges. ¿Sí? ¿Qué proyecto quieres realizar? La Biblia te enseña, por ejemplo, en Proverbios 11, 14 y otros pasajes más, que es importante tener consejos. Sí, consejeros. La importancia del consejo. Hay gente que se avienta como el borras a emprender algo y no buscó asesores que les ayudaran a ver los pros y los contras de lo que iban a hacer. Sí, lo hicieron sin sabiduría. O la Biblia te enseña la importancia de la planeación. Lucas 14, 28, Jesús te dice, oye, antes de emprender algo, siéntate y evalúa, planea lo que vas a hacer. También te enseña la Biblia en Eclesiastés 11, 6, la importancia de diversificar, porque hay riesgos. Dice, en la mañana abócate a esto y en la tarde haz esto otro, porque no sabes cuál va a prosperar. Vamos a ver a detalle todas esas cuestiones. Ahorita estamos dando un panorama así como que... eso viene de Eclesiastés 11, 6. También la Biblia te enseña en Proverbios 16, 3 a orar por tu trabajo. Dice, encomienda a Dios tus planes. Recuerdo que Gustavo, cuando se acaba de convertir, llegaba conmigo, oye, Alberto, ¿puedo orar por mi trabajo? Pues él también trabaja en cuestión de seguros, mi competencia. Y me había intentado decirle, no ores. No, ¿cómo crees? No, le dije, claro que puedes orar. ¿Es en serio? Dice, claro. Y luego llega conmigo un testimonio, no, sí funciona. Claro que funciona. Dios está interesado no solamente en la cuestión espiritual, lo que tú quieras, sino en todas las áreas de tu vida. Y tú puedes orar por cuestiones de trabajo. ¿Sí? ¿Cuántas veces no hemos clamado a Dios por asuntos económicos? De hecho, son los principales por los cuales la gente clama a Dios. ¿Sí? También la Biblia te enseña a persistir. Mateo 7, del 7 al 8, dice, tocad la puerta de su sabiduría, llamáis, dice que llames, que toques y que seas persistente. ¿Por qué?
Este es un principio de ventas, chicos. Entonces yo de hecho hay libros que están diseñados para ventas basados en la vida de Jesús. Imagínate. También la Biblia te enseña a reponerte de los fracasos. ¿A poco no dice Proverbios 24:16? 7 veces cae el justo y las 7 se vuelve a levantar. Es decir, levántate, mi chico. Sí, porque la Biblia te enseña a capitalizar esos fracasos. A ver, ¿qué aprendiste? Y es lo que aprendemos todos, chicos. Capitalizar los fracasos. La vida del cristiano es un montón de caídas donde el Señor te lleva a capitalizarlo para que adquieras autoridad para ayudar y animar a otros. Sí, y que no vuelvas a cometer el mismo error. También en la Biblia tú ves el principio de delegar, como el caso de Jetro con Moisés. ¿Te acuerdas que estaba Moisés administrando todo el pueblo y él desgastándose todo el día? Y Jetro le dice, ¿qué pasó? Lo que está haciendo no está bien. Y le da el principio de delegar. ¿Sabes qué? Búscate a 70 personas y le enseñó cómo el principio de la delegación. En Éxodo 18, capítulo 18. También la Biblia te enseña el principio de establecer prioridades. Por ejemplo, en Proverbios 24:27 te dice, invierte primero en el negocio y luego en tu casa. Sí, de hecho no sé si cuántos de aquí han leído el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Es un principio que enseña ahí. Dice, primero invierte en tu negocio. Dice, es bíblico, chicos, es bíblico. Sí, es lo que enseña, porque la casa es un gasto continuo. El negocio te va a generar, tienes que darle prioridad a lo que te genera. La Biblia también te enseña a establecer negociaciones ganar con tu prójimo. Hoy vas a establecer una negociación con tu prójimo, la Biblia te enseña a buscar el beneficio de tu prójimo tanto como el tuyo. ¿En qué nivel? Igual. La Biblia te enseña que amas a tu prójimo como a ti mismo, es el principio de ganar. Sí, pero a veces le fallamos y por causa de eso no estamos dispuestos a establecer negociaciones que nos beneficien mutuamente a todos. Sí, es lo que enseña Mateo 22:39. Entonces, tienes principios que la Biblia enseña para el área de trabajo. Y tienes principios que la Biblia enseña. De todos esos principios se han escrito tantos libros para la gestión de la administración, en el tema de administración, para el área de ventas, para el área de finanzas, incluso para la política y la familia, chicos, basados en la Biblia, porque la Biblia te da los principios para prosperar. Y tiene sentido, la Biblia te dice que la sabiduría te da riquezas y honra. Proverbios 18. Te da poder. Proverbios 8:14. Y te lleva a ser cabeza y no cola. Deuteronomio 28:13. No es extraño, ¿sí? Por eso tienes el caso en países protestantes que prosperaron por encima de sus contrapartes católicas. ¿Por qué creen? Por el efecto que produce la fe cristiana en el individuo. Te modifica los hábitos de la persona por medio de la regeneración del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y aparte te da los beneficios de la sabiduría de la palabra de Dios para el área de trabajo. Pues así, pues qué chiste, pues te estás haciendo trampa. No, pues es lo que Dios nos da a todos. ¿Sí? Se han escrito libros al respecto, como países como Alemania, Suiza, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, países protestantes prosperaron en gran manera por la ética protestante, lo que esos libros analizan. ¿Sí? O incluso, como habíamos comentado, el caso de Chiapas, donde los cristianos evangélicos ya no se dejaban abusar y empezaban a prosperar y mejor comenzaba la persecución contra ellos. Y tienes casos en la Biblia acerca de esto. Cómo Dios le daba sabiduría, por ejemplo, a José. Y Dios lo puso en prominencia por la sabiduría que le había dado el Señor. ¿Se acuerdan que dijo en Egipto, y vamos a encontrar un hombre más capaz que este? Sí, y la respuesta era obvia, no. Sí, llevado a prominencia por la sabiduría, el liderazgo y la confianza que se había ganado. Donde quiera que llegaba José, siempre posición de liderazgo porque estaba siguiendo la guianza del Espíritu Santo, aplicando todos esos principios. Sí, es algo muy importante que debes entender. También Daniel fue llevado y mantenido en prominencia por causa de la sabiduría que Dios le había dado. ¿Se acuerdan que fue parte de los exiliados? Y de los exiliados dice la Biblia que Dios le había dado sabiduría y gracia. Y dice que de los judíos eran 10 veces mejor que sus contrapartes. Porque Dios les había dado esa sabiduría. También lo ves con Salomón. ¿Te acuerdas qué pidió Salomón? Sabiduría.
Y le dijo, ok, pediste sabiduría, muy bien, te voy a dar también riqueza y fama. ¿Por qué? Porque va acompañado con la sabiduría, chicos. Sí. De hecho, no sé si sepas, pero la ciencia prosperó y pudo avanzar gracias a la cosmovisión cristiana, que estableció los fundamentos filosóficos para que pudiera darse la ciencia. Los principales proponentes de la ciencia fueron cristianos, chicos. Fueron porque estaban basando el desarrollo de su explorar científico basado en esa cosmovisión cristiana. Las libertades que han traído la prosperidad y los beneficios que hoy experimentamos, de hecho, son producto de la influencia cristiana en la política, como lo habíamos estudiado en el tema de política y religión. Aunque están próximas a acabarse, la influencia cristiana es lo que ha causado esta prosperidad que el mundo occidental ha podido gozar. Entonces podemos ir, ¿sí prospera la fe cristiana? ¿Sí te lleva a un nivel de mayor economía, de mejor economía? Claro que sí. El Dios que da la ley y los principios que dan vida para cualquier área de la vida, no es extrañarse que nos dé los principios que ayudan a prosperar una sociedad en el área económica. Satanás, por el contrario, te lleva a lo que causa destrucción, a destruir, a traer pobreza y todo eso. Y era la intención de Dios que el pueblo de Dios prosperara. Por eso Dios ponía en Deuteronomio 28 todas las bendiciones. Si haces esto, te va a ir, wow, te aseguro que va a ir de lujos. Nada más sigue estos principios, chicos. Sí. Por eso prometía bendiciones por la obediencia. En cambio, prometía muerte y destrucción que iba a venir por causa de la desobediencia. O sea, viola los principios, va a traer muerte y destrucción. Lo sigues, va a traer prosperidad, abundancia y bendición. Entonces no extrañarse porque Dios es el Dios que da vida. Y sus principios dan vida donde quiera que se aplica. Entonces, ¿la Biblia te lleva a prosperar? Sí, sí te lleva a prosperar. El cambio que Dios hace en ti tiene un impacto económico. Te hace una persona que te lleva a producir una mejor economía y una mayor economía por el cambio que Dios hace en tu persona y la sabiduría que Dios te da. Y sin embargo, chicos, esa prosperidad no se debe buscar. Ah, pues qué chiste. Entonces, wow, ya encontramos los principios, podemos ser ricos, vamos a aplicarlos, vamos a obedecer y vamos a hacernos... No. No. Sí. Quiero que entiendas bien esto. Sí, la Biblia enseña cómo conseguir esta riqueza. Entonces, ¿por qué no enseñarla? ¿Por qué no predicar esa prosperidad que la Biblia enseña a conseguir? Porque es engañosa y te puede desviar de la meta. Este es un punto. Muchos entran en la fe al ver los principios que la Biblia enseña y dicen, wow, aquí está la fórmula para obtener lo que el mundo busca. ¿Qué busca el mundo? Riquezas, gloria, o sea, ven y dicen, aquí está en la Biblia. No tengo que, puedo ser cristiano y buscar las cosas del mundo. ¿Sí? Y el problema es que se extravían convirtiéndola en la meta. Y la Biblia te enseña a que no se te debe enseñar a buscar las añadiduras, que son las riquezas. Las riquezas, no sé si sepas, no es la meta. Son añadiduras. La Biblia te enseña que debes de buscar primero el reino de Dios. Mateo 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, sí, la Biblia enseña eso, pero la Biblia te dice, no lo debes de buscar. Entonces, ¿para qué me lo enseña? Yo quiero ser rico. Tienes mala meta. La Biblia te enseña que debes de buscar primero el reino de Dios, que debes de buscar la sabiduría. Debes de buscar la sabiduría. Así. No las riquezas que produce.
La Biblia te dice en Proverbios 13 al 15, dichoso el que haya la sabiduría y el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancia que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Fíjate cómo dice, debes de buscar no la plata, no el oro, sino la sabiduría. ¿Y qué sigue? Por consecuencia viene el oro, la plata y las riquezas. Dice capítulo 8 y versículo de 10 al 11 de Proverbios, opten por mi instrucción, no por la plata, por el conocimiento, no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le compara. ¡Qué fuerte! Si vamos entendiendo, te enseña, dice, no debes de buscar las añadiduras, debes de buscar el reino y la sabiduría que con eso conlleva. Y cuando hablamos de buscar el reino, estamos queriendo buscar el gobierno de Dios en tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Sí. Lo que debes de buscar es vivir en la voluntad de Dios, su gobierno, su propósito. Sí, sobre nuestras vidas, que es el reino de Dios. Que eso implica avanzar en el proceso de santificación para ti. Implica morir cada vez más a ti mismo y a tus deseos pecaminosos. Avanzar en ese proceso de santificación que Dios desea para ti. Efesios 5:17 dice, por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que debo buscar? Enfócate en cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Mateo 5:16 dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Porque ese es el enfoque que Dios quiere para tu vida. Que hagas las obras que Él preparó de antemano para que la gente dé gloria a Dios. Esa es la meta. ¿Tú no hacerme rico? No. Ups. Yo quiero hacerme rico. Sorry, mi chavo, tienes la meta equivocada. Sí. O sea, ¿por qué quieres aprender y aplicar estos principios? Nos piensa. ¿Por qué quieres conocer los principios de finanzas que te pueden llevar a la riqueza y la grandeza y todo eso? La motivación te indica lo que hay en tu corazón. Chécate. El por qué lo quieres hacer. Entonces, la motivación te indica lo que hay en tu corazón. ¿Para qué prosperar y hacerte rico? ¿Para agradar a Dios? Si buscas tu prosperidad, si lo que buscas realmente es prosperidad, eres una amenaza para Dios. ¿Sabes por qué? Porque en algún punto lo puedes traicionar. ¿Cuándo? Cuando la voluntad de Dios se contraponga con tu deseo de hacerte rico. ¿Cuál vas a salir sacrificando? ¿Cuál vas a sacrificar? Tu deseo no es Dios ni su voluntad. Tu deseo es tu riqueza. Y cuando se contrapongan, cuando la voluntad de Dios implica un sacrificio económico, ¿cuál va a salir volando? La voluntad de Dios. ¿Te vas dando cuenta? La motivación indica lo que hay en tu corazón. Muchos llegan a Dios porque sus metas son la riqueza. Son personas no arrepentidas que han abrazado la fe con motivaciones incorrectas. Quiero a Cristo para que me haga rico. En vez de lo que dice Pablo, todo aquello que era para mí ganancia, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Qué diferente, ¿no? Pierdo todo para ganar a Cristo. Y muchos llegan a la fe conociendo que hay principio de Dios y que Dios puede prosperar, a que llego a Cristo para ganar las riquezas que deseo. Una vez, un ex cristiano, ahorita no sé su estatus, me citó porque quería ya volver a la fe. Un cristiano que era muy próspero y demás, pero nos sentamos para ver en el café y me extraña que quiso platicar conmigo. Era conocido de alguien que venía aquí con nosotros y estaba emocionado que ya se iba a acercar a Dios. Y digo, le dice, ¿y por qué quieres volver con Dios? Dice, no, es que me iba muy bien antes y ganaba muy bien y ahorita ya no me está yendo tan bien y necesito que Dios me prospere. Yo, ¿cuál era su meta, chicos? Su meta era usar a Cristo para conseguir lo que realmente amaba, que eran las riquezas.
Sí. Entonces le dije, ¿y si Dios no te prospera? Es más, ¿y si venir a Cristo va a implicarte que haya pérdida económica? ¿Te animarías? Le puse el dedo en la llaga. Dice, no. Yo no te puedo asegurar eso. De hecho, lo que tienes que hacer es arrepentirte porque tienes un corazón idólatra que ama las cosas de este mundo más que Dios. Sí. Fue la última vez que hablamos. Pero estamos entendiendo. Sí, la Biblia enseña los principios para la prosperidad, chicos, pero no se deben de buscar. Chale. La realidad es que también, y es algo que no te platican, la prosperidad se experimenta bajo ciertas condiciones que no te dicen en muchas iglesias. Sí, Dios te puede prosperar, ok, voy a enfocar en hacer la voluntad de Dios. Entonces, me dices que si aplico los principios y busco primero a Dios, va a venir las añadiduras, ¿verdad? ¿Va a venir las añadiduras? Sí, va a venir. Entonces, ¿Dios me puede prosperar? Sí, ok. Pero esa prosperidad que puede venir por ser cristiano, porque mejora tu persona y porque sigue la sabiduría de Dios y los principios para el área de finanzas, puede venir, sí, la prosperidad, pero para que haya la prosperidad tiene que haber tres condiciones. La primera, tiene que haber libertad para que se exprese la fe y la moral judío-cristiana. Tiene que haber esa libertad, chicos. Tiene que ser una sociedad en la que no se persigue a los creyentes, en pocas palabras. Ni se ponga la moral bíblica. No es como que, oye, soy cristiano. Ah, sí, pero vivo en países musulmanes bajo persecución. ¿Crees que vas a prosperar? Sí. O sea, tienes, por ejemplo, a judíos del pueblo de Israel que eran piadosos, seguían la voluntad de Dios y aplicaban los principios y prosperaban bajo gobiernos piadosos como el del rey Saúl, David, Salomón. Ellos prosperaban, chicos. Pero ¿qué tal cuando se perseguían a los fieles a Dios? Tienes también a judíos que bajo el gobierno de Babilonia y Persia eran prosperados porque había libertad para seguir siendo judío y adorando al verdadero Dios. En Inglaterra, en Suiza, en Estados Unidos y aún en México, se perseguían a los cristianos en inicios del siglo pasado. Pero ya se ha gozado de libertad y hemos podido gozar de cierta opulencia económica a partir de la independencia y la revolución. Pero ¿qué tal cuando viene persecución? ¿Tú puedes tener la esperanza de que vas a prosperar en esas situaciones? No. Hebreos 10 del 32 al 34 te dice: acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos a la cárcel y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, ¿les quitaron qué? Todos sus bienes. Lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. O sea, ¿tú crees que puedes llegar a una sociedad donde se persiguen los cristianos y predicar la prosperidad? Porque es un requisito. Tiene que haber libertad para que se exprese la fe y la moral cristiana. Tienes el caso de Daniel con la fosa de los leones. Oye, nos cae mal. Órale, vamos a poner la ley que cualquiera que ore a otro Dios, huella a los leones. Sí. Tienes el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Todos los que no se postran ante la imagen de la que Nabucodonosor formó, ¿qué? Al horno, chicos, para morir tatemados. Tienes el caso de la reina Esther y Mardoqueo, que se publicó un edicto para matar a todos los judíos porque Mardoqueo tuvo la valentía de no postrarse ante, ¿cómo se llamaba? Namán, o sí, el maldito. También tienes el caso de la persecución de los judíos en el tiempo de los maquiaveos, bajo el gobierno griego, donde se prohibían las escrituras y donde cualquiera que seguía adorando a Dios era perseguido. Aún durante el medievo se perseguía a los cristianos a mano de la Iglesia Católica. Si tú te atrevías a bautizarte de adulto, bye. Si ibas a una congregación clandestina de cristianos, bye contigo. ¿Tenías copia de las escrituras? Eras muerto en la hoguera. Te atrevías a traducirlas, a divulgarlas, bye contigo. ¿Tú crees que tu prioridad iba a ser
prosperar en esas situaciones. Sí, era lo único que es salvar el pellejo y di que te fue bien. Tienes la persecución de los cristianos por parte de los judíos en el primer siglo. Dice que entraban a las casas, porque las iglesias eran en casas, y los sacaban y los llevaban a la cárcel. Oye, durante el comunismo, China ahorita, por ejemplo, a los cristianos que se llegan a congregar, decía, el gobierno dijo, ¿sabes qué? Los que se congregan en iglesias no autorizadas les van a quitar el seguro social. ¿Qué haces? Sí. Lo mismo sucedió esta persecución durante el nazismo de Hitler. En los gobiernos musulmanes, los cristianos llegan a prosperar, pero mantienen perfil súper bajo, porque si ven que el cristiano prospera, se los linchan. Sí. Es como que con finta de pobrecito. La verdad, chicos. ¿Por qué? Porque en una sociedad donde no se expresa la libertad, donde no hay libertad para expresar la fe y la moral cristiana, no esperes prosperar ahí. Sí. Espera sufrir persecución, espera que te puedan quitar los bienes y que te metan en la cárcel y demás por causa de la fe. Entonces tiene que haber ese requisito, tiene que haber libertad. Ahorita ya la libertad está en decadencia, chicos. Estamos a un punto donde si predicas o crees en la Biblia o se te puede acusar de un lenguaje de odio y demás, y vamos rumbo a que se acabe esa libertad que actualmente tenemos. Sí, estamos en los últimos vestigios de esa libertad. El segundo requisito es que tienes que asegurarte que no esté la sociedad, el pueblo, la nación en un tiempo de juicio. Tienes el caso, por ejemplo, porque tienes que discernir los tiempos y procesos de la sociedad en la cual tú te encuentras, porque tú no eres uno. Tú formas parte de un sistema donde tu economía depende de que también le va a ese sistema, a esa sociedad de la cual tú formas parte. ¿Te acuerdas de Abraham? Dios le prometió que iba a ir a la tierra prometida. ¿Y te acuerdas que llegó? ¿Y qué fue lo primero que se encontró? Abundancia. Se encontró con que estaba pasando la tierra prometida por un tiempo de hambruna. Tan fuerte que tuvo que irse Abraham a vivir a Egipto. Dices, ¿qué onda, Señor? ¿Nomás vertiste esto? Ay, se me olvidó decirte el pequeño detalle. Es que si no, no te animabas ahora. Sí, la verdad es que fue ahí y tuvo que huir de ese lugar, tuvo que irse de ahí por una temporada porque la crisis estaba muy fuerte. Tienes el caso, por ejemplo, de David y los 3 años de hambruna que vivió su reino. Segunda Samuel 21, del 1 al 14, habla de que el reinado de David tuvo 3 años consecutivos de hambre. Y dices, ¿qué onda? Y por más que querías prosperar, pues los cultivos y demás no daban para más. Por más chamba y principios que apliques, no se daba. Y la razón era porque Saúl había mandado matar a los gabonitas. Y era el castigo de Dios para esa nación por los pecados del rey anterior. ¿O te acuerdas con Jeremías y Baruch? Baruch era un joven, como muchos de ustedes, con grandes aspiraciones, pero le tocó vivir en el tiempo incorrecto. Quería prosperar, ya había publicado el primer libro de Jeremías, quería poner su propia editorial, sacar libros que fueran bestsellers, conseguirse más profetas que le ayudaran a publicar más libros. Y en Jeremías 45, del 3 al 5, le dice, le dice la palabra de Dios a Baruch. Tú has dicho, estoy repleto de dificultades, no he sufrido ya lo suficiente. Y ahora el Señor ha añadido más. Estoy agotado de tanto gemir, no encuentro descanso. Baruch, esto dice el Señor, destruiré a esta nación que construí, arrancaré lo que planté. ¿Buscas grandes cosas para ti mismo? Y Baruch, sí. Al final negocio, judíos y demás. Si no lo hagas, yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo, pero a ti te daré tu vida como recompensa donde quiera que vayas. Yo, Señor, he hablado. O sea, di que te fue bien, que sales con vida. Olvídate de grandeza, olvídate de riqueza. ¿Por qué? Porque el tiempo era de juicio sobre esa nación. Oh. Y lo mismo le pasó a Jeremías. Jeremías era un joven guapetón y toda la cosa, pero se le ordenó no casarse. Por los tiempos que estaba viviendo, chicos. Tienes el caso también de la hambruna en la tierra
la iglesia primitiva que vino sobre el mundo romano, del que habla en Hechos 11, del 27 al 29. Vino un profeta y dijo, va a venir una hambruna terrible sobre todo el mundo romano. Y sucedió durante el reinado de Claudio. Al punto que tuvieron que los cristianos apoyarse mutuamente para solventar esta situación de escasez económica, porque eran juicios o procesos que venían sobre esta sociedad. Jeremías 29:7 nos habla del principio de que debes de buscar la paz y la prosperidad de la ciudad donde te encuentras, de la sociedad donde te encuentras, porque dependes de cómo de cómo le va a esa sociedad. Dice, trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Piden al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Entonces, si a la ciudad donde estoy le va mal, a ti también te va a ir mal. Si la sociedad está en juicio, a ti también te va a tocar. Entonces, por más que hagas y apliques principios de prosperidad, además, si está en un tiempo de juicio, de escasez, ordenado para esa sociedad, no vas a prosperar. Vas a ser como Baruch. Dios te va a decir, ¿tienes planes de grandeza para ti? Sí. No los busques. Es tiempo de juicio. Sí. También, como tercer requisito para que venga esa prosperidad sobre tu vida, se aplica los principios de Dios y más, tiene que ser la voluntad de Dios de acuerdo a los procesos ordenados para ti. O sea, tiene que, aparte de todo eso, ser la voluntad de Dios para tu vida. Oh. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces trata con tu orgullo humillándote. Y muchas de las humillaciones vienen en forma económica. Sí. Dice Proverbios 16:18, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Y muchos fracasan por cuestiones de orgullo. Sí. Dice Proverbios 18:12, el fracaso lo precede la soberbia humana, a los honores los precede la humildad. Entonces a veces Dios quiere tratar con tu corazón y dice, hijito, hay problemas de orgullo ahí. Y vamos a utilizar tu economía para tratar algo más importante que tu comodidad, que es tu corazón. Vamos a quitarte ese orgullo. Y Dios causa problemas económicos para tratar nuestro corazón. Otras veces te enseña por medio de la pobreza lo que realmente importa. Oye, al hombre más importante del Antiguo Testamento, ¿cómo lo envió Dios? Mal comido, mal vestido. Al ser más importante del universo, ¿cómo lo envió a su nacimiento? Lucas 2, del 1 al 20. Tú y yo lo hubiéramos regalado, hubiéramos hecho una fiesta que sonó así tremendo. Pero Dios quería enseñarnos algo por medio de la pobreza. A no ser tan superficiales, a no juzgar por las apariencias. Y Dios invitó a pastorcitos que eran tomados como menos, a gentiles que eran los reyes magos, y a ancianitos, o sea, los despreciados de la sociedad. ¿Se imaginan? Porque Dios quiere enseñar algo por medio de esa pobreza. A otras veces te enseña a sacrificar, a vivir escasez, dificultad, por causa del reino. Tienes a Pablo en 2 Corintios 6, del 3 al 10, y Pablo decía, y estas dificultades que pasó son mis credenciales como siervo de Dios. Fíjate lo que dice, en todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. A ver, Pablo, muéstranos, ¿cómo demuestras que eres verdadero ministro de Dios? Con paciencia soportamos dificultades, privaciones, calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran, aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Pablo decía, estos son mis credenciales, chicos. Y utilizaba sus dificultades y su pobreza como su credencial.
¿Vamos entendiendo? Dios utiliza eso, chicos. De hecho, por eso, Dios muchas veces no permite tu prosperidad, no está ordenada para ti, porque si te la da, te desbalagas. Te pierdes, mi chavo. Sí, y Dios le preocupa más tu salvación, el bienestar de tu alma, que tu comodidad, que tus lujos. Por eso, en tercera de Juan 1:2 decía Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, si no prospera tu alma, si no vas a hacer tu proceso de santificación, no, hombre, mi chavo. Sí, si te damos aquí, te engolosinas y ya será la última vez que te veo. Entonces te mantenemos, sí, al ras, para que sigas buscándome. Es decir, Señor, ya estoy listo. No, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Sí, Él es el que lo determina. Yo muchas veces he dicho: Señor, ya estoy listo. Y el Señor me mandaba otra vez, órale. Al trato. Sí. Otras veces tienes el caso de Job. ¿Te acuerdas? Donde Dios permite que el enemigo venga a probarte y Job fue despojado de su economía, de ser el hombre más rico. Y dijo: ok, adelante. Le dio rienda suelta a Satanás, siempre y cuando resguardando su vida. Y llegó la pobreza, chicos. Sí, la pobreza extrema. Job 1 del 11 al 12 dice: pero extiende tu mano y quítale todo lo que posee. Todo lo que posee. A ver si no te maldice en tu propia cara. Eso le dijo Satanás. Muy bien, le contestó al Señor: todas sus posesiones están en tus manos. Todo, Señor, por favor, no me presumas con Satanás. Sí, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. ¡Qué fuerte! Y muchas veces Dios permite eso. Vamos a ver si me amas a mí o estás aquí por causa de la riqueza. Y Job fue probado de que efectivamente era por amor a Dios. Sí. Por eso, ante esta mezcla de prosperidad y persecución que se puede dar, en Marcos 10, 29 al 30, Jesús dijo, después de que le había dado avión al joven rico, ¿se acuerdan? Respondió Jesús, porque Pedro dijo: Señor, nosotros te hemos seguido, ¿nosotros qué onda? Respondió Jesús, dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Y todos, dice, con persecuciones. Dice, y en el siglo venidero la vida eterna. Sí. ¿Por qué? O sea, Dios no quiere que te pongas cómodo en ese tiempo. Dios quiere que anheles lo que está por venir. Porque si te pones cómodo ahorita, puedes perder piso. Sí. Y aquí te habla de cómo si Dios te puede prosperar en esto, te puedes dar hasta 100 veces más. Y de hecho lo tenemos. Sabemos que si se nos cierran, si alguien es corrido de su casa o demás, tenemos las casas abiertas de nuestros hermanos. Así como Pablo los tenía, siempre tenía a dónde llegar, tenía un techo y un lugar a donde ir por causa de la fe que tenía en Cristo. Sí. Pero eso es el pasaje que le dijo al joven, había despachado al joven y se volteó con los discípulos y sí puede venir prosperidad y demás, pero con persecuciones. ¿Por qué? La Biblia te enseña que no debe estar tu corazón en eso, en la prosperidad. O sea, acaba de despedir al joven rico por tener su corazón fijado en las riquezas. Que dijo, ven, vende todo lo que tienes, da los favores y sígueme. Órale. Y luego dice aquí que les puede dar riquezas, sí, porque el objetivo es no pongas tu mirada en las riquezas. Y sí, también puede ser en ese tiempo. Recibirás 100 veces más, pero con persecuciones. O sea, agridulce la cosa. Les he platicado, a veces Dios nos da tiempos de así tan hermosos que parecen celestiales, como si estuvieras en el cielo, ¿no? A veces me levanto en la mañana y veo el amanecer de Dios y dices, wow, Señor, tremendo, hermoso. Y sientes la presencia de Dios y dices, todo está perfecto, y luego llega un mosquito. Y dices, ay, todo está en este mundo caído. Ven, Señor, y por el mosquito te recuerda que tu cruda realidad. Sí, porque la meta sigue siendo el siglo venidero. La vida eterna.
cuando todo va a ser perfecto. Digo, ¿por qué te sirve que te una vida eterna si las cosas no están perfectas para disfrutarlas como debe ser? Pero una vida eterna con un mundo perfecto encaja la perfección. Entonces, ante esta realidad, chicos, ¿sí? Viene por 3 condiciones, vimos. Que haya libertad para expresar la fe y la moral judio-cristiana, que no estén en tiempos de juicio y que sea la voluntad de Dios de acuerdo a los procesos que Dios ha ordenado para tu vida. ¿Cuántas veces te advierten esto en las iglesias? De que sí, das y vas a prosperar. No tal cual. Sí. Son las letras chiquitas que casi nadie te dice. Sí. Entonces tú puedes aplicar todos los principios y todas las cosas, y si vives alguno de estos factores, no se va a dar esa prosperidad que estás buscando. Sí, no se puede garantizar. Entonces, ante esta realidad, chicos, la iglesia te debe preparar, uno, para que no te pierdas ante el engaño de las riquezas. No te pierdas. 1 Timoteo 6, del 17 al 19 dice: enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Fíjate, la confianza va a estar no en las riquezas, no en tus bienes, no en tus cosas materiales, sino en Dios. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Te está dando el plan de retiro. No sé si captaste. Es, ok, quiero retirarme y disfrutar mi vida eterna. Inviértele, mi chavo. Hay un plan de retiro. Invierte ahorita para el reino, vas a cosechar un excelente plan de retiro. Y es parte de lo que Dios quiere. Como iglesia tenemos que enseñarte, sí, Dios prospera, pero tenemos que protegerte y resguardarte para que las riquezas, no caigas en el engaño de las riquezas, porque tú puedes caer en una idolatría. Amar más a las riquezas que a Dios. Dice Efesios 5:5 que el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. O sea, posesiones y demás, lo que ya eres idólatra. O sea, no debes amar al dinero o las riquezas. No debes ser movido por tu avaricia, sino por tu amor y tu justicia. La mayoría de las iglesias donde se da mucho lo de la prosperidad económica y demás, que fomentan mucho esa temática, incitan a los miembros a dar apelando a la avaricia de las personas. Donde, oye, si das y das tu ofrenda, vas a hacerte rico. Pues, ¿quién no le entre, chicos? Me acuerdo una vez cuando estaba caminando, al inicio de mi fe cristiana, llegó un predicador de visita a la iglesia y figurativamente nos asaltó desde el púlpito. Estaba hablando del principio del diezmar y que decía, es que la gente no prospera porque están diezmando solamente, y el diezmo es un deber. Debes de ofrendar. Y la medida de tu ofrenda viene la prosperidad. Y platicaba ejemplos de cómo él ofrendó para que Dios le diera una esposa hermosa y se la dio, y le ofrendó para esto, y el secreto está en la ofrenda. Entonces, y entre más grande ofrenda, Dios te va a prosperar y te va a dar más, porque a Dios nadie le gana en dar. ¿Cuántos hemos escuchado eso? No, pues, al final están dando casas, carros, escrituras. Yo en ese entonces, pues apenas, estudié hambre, a final de cuentas, pero me habían dado una pluma, sí, bien bonita. Y pues ahí voy y la ofrendo, sí. Y ahora tengo un montón de plumas. ¡Funciona, chicos! Pero, al final el pastor tuvo que pedir disculpas por el pastor invitado y tuvo que regresar todo lo que habían dado sí. Se detectó a tiempo. Pero, ¿a qué estaban apelando? ¿Y a qué se apela típicamente? A la avaricia. Doy porque quiero hacerme rico. Pocas son los que apelan a la justicia, de que da porque es lo justo. Tú recibiste, como dice Pablo, decía de los judíos, es que los gentiles, dice, las iglesias le deben a los judíos una ofrenda económica porque ellos se beneficiaron de alimento espiritual. Sí. Entonces, por apelar por justicia, casi nadie da. Apelar por amor, oye, hay un hermano necesitado, apelen por amor. Bernabé vendió su
un terreno que tenía y lo dio por amor. Pocos apelan eso, porque cuando apelas por amor y apelas por justicia, casi nadie da. Pero cuando apelas de que das y te vas a conseguir el estilo de vida que deseas, si la casa de tus sueños, la mujer que tanto deseas, y pactas en, pues, ¿cuántos pactaron aquí? No levanten la mano, ¿verdad? O sea, Dios, como parte de la iglesia queremos advertirte a protegerte que no caigas en esa idolatría. Y a que busques primero el reino de Dios. Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, que es tu santificación. Dios está interesado en tu corazón mucho más que en tu comodidad. Tú estás aquí con el chip, o sea, que Dios me prospere y demás, y Dios con el chip, quitarte el orgullo, quitarte la avaricia, la idolatría, y tú en canales así diferentes. Y luego por eso andas llorando, ¿qué pasa, Señor? Y vamos, todo va muy bien. Nomás tienes una agenda diferente. ¿Y sabes qué agenda va a prevalecer? La de Dios. Sí. O sea, Dios está interesado en tu santificación. Colosenses 3:17, Dios está interesado en que hagas su voluntad en tu área de servicio. Sí, Dios te puede llamar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, pero que lo hagas para Él de acuerdo a sus principios. Dios quiere que también lleves el evangelio y hagas discípulo. Mateo 28, del 19 al 20. Es la voluntad de Dios discernir qué es lo que Dios quiere para mí y ponérmelo a hacer. También Dios quiere que, como recompensa, busques la gloria eterna y no la temporal. 1 Timoteo 6:19, lo que hemos dicho. De esta manera, al hacer esto, hablando de los ricos, que sean buenos, dando, generosos, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de que puedan experimentar lo que es la vida verdadera. Dios está interesado en que pongas la mira en la cuestión eterna. ¿Qué es lo que va a valer a final de cuentas? 70, 80, 90 años que vivas aquí no se comparan a nada con una eternidad, chicos. Y que puedes determinar ahorita el tipo de vida que vas a experimentar por toda una eternidad es tremendo, chicos. Sí. Por eso habíamos platicado en una predicación la moraleja de Katy Perry, que es la definición de éxito de Dios versus la del mundo. El mundo te incita a que persigas sus baratijas, un mejor placer, nivel económico, el éxito en este mundo. Y Dios dice, inviértelo, sacrifique todo eso para que obtengas una mejor vida eterna, una mejor resurrección. Que no te deslumbre la fama, la lana, sino que aunque las tengas, porque Dios te las puede dar por añadidura, sean despreciadas por ti y las tengas como nada. ¿Vamos? La iglesia debe enseñarte a que estés dispuesto a sacrificar la riqueza, la comodidad, por la voluntad de Dios, como vamos a ver más adelante. Sí, entonces que la riqueza no te pierda. Y que estés dispuesto, si Dios te lo llegara a pedir, a sacrificar la riqueza, la comodidad, por la voluntad de Dios, que es a final de cuentas la meta suprema. También la iglesia debe prepararte para que vivas persecución y dificultad, pero victoriosamente, sin que pierdas la fe ni el gozo. Porque puede venir riqueza, sí. La idea es que no te pierdas y llegue la riqueza. Pero también puede venir persecución, sí, puede venir persecución. Pero la idea es que no te pierdas por la persecución, ni por lo uno, ni por lo otro. Muchos abandonan la fe tan pronto llega la persecución. En Hechos 14:22 tienes a Pablo animando a los discípulos con palabras que cualquiera nos podría desanimar. Cuando dice Pablo, dice que Pablo y Bernabé confirmaban los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y dices, ¿cómo? Pablito, a mí me predicaron otra cosa. ¿Cómo animas a la gente así? Pues guerra avisada no mata soldado. Sí, ya sabes que pueden venir eso. Y la idea es que te animemos a que te mantengas firme en medio de sus situaciones. Jesús incluso nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido el mundo y nosotros lo vencemos juntamente con Él. Juan 15:19 dice, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los escogí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Oye, llegó persecución, llegó
que el mundo te odia. Dices, la idea es que no abandones la fe por ese odio. Sí. Mientras que el mundo busca fama, a ti te tienen como infame. Mateo 13:21 dice, pero como no tienen raíz, hablando de las semillas que caen entre las rocas, dice, como no tienen raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Y la idea es que no seas esos que se apartan por causa de la persecución, sino como animaba el autor de Hebreos, en Hebreos 10, del 32 al 34. Acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunos fueron encarcelados, a otros los despojaron de sus bienes, pero soportaban terrible sufrimiento. Entonces, ¿puede venir riqueza? Sí, la idea es que no te pierdas por causa de eso. ¿Puede venir pobreza? Sí, la idea es que tampoco te pierdas por causa de eso. Y la pobreza, la austeridad, a muchos que son tan abnegados, chicos, cristianos que dicen, no, olvídense de la riqueza, y dejan a un lado eso, y se enfocan a la vida austera, la vida de sacrificio, que uno a veces le toca vivir como cristiano. Sí. Cuando hablo de pobreza, muchos catalogan la pobreza, dicen que la palabra está mal porque la pobreza es no tener lo suficiente para vivir y cumplir la voluntad de Dios. Y Pablo, por ejemplo, vivía, sí, en pobreza, pero le dicen que es mejor austeridad porque, aunque vivía en pobreza, tenía lo suficiente para hacer la voluntad de Dios para su vida. ¿Sí? Por eso decía Pablo, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Sí? Y es cierto, a los cristianos se nos enseña a estar dispuestos a sacrificar riqueza, comodidades, fama, por la voluntad de Dios y su llamado. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Este taller ya no me está gustando. Y hay un mito que tienen algunos que dicen, oye, es que si te ocupas en los negocios de Dios, tu negocio va a ser prosperado. No. No necesariamente, chicos. Dios puede proveerte y demás. Cuando estás en la voluntad de Dios, va a llegar la provisión que necesitas para hacer la voluntad de Dios. Pero no necesariamente puede prosperar tu negocio. A veces que Dios, por tratar cosas en tu corazón que requiere ser tratadas, te lleva a la quiebra, a la ruina, como vimos anteriormente. De hecho, tienes el caso de Jesús, que se hizo pobre al punto de no tener un lugar donde reposar su cabeza. Por la voluntad de Dios. Lo que dice Mateo 8:20, dice que el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde reposar. Y no está hablando en sentido figurado, chicos. No tenía una casa. Sí. Porque hay predicadores que dicen, no, Jesús tenía una casa en la playa, tenía tenía... Sí, en serio, ¿los has escuchado? Sí. Y hay gente que tiene llamado misionero, llamado a la Gran Comisión, y ha sacrificado lo que podría ganar o trabajar en un negocio para predicar la palabra y hacer discípulos. O sea, están trabajando, sí, con empeño y demás, pero pues están sacrificando lo que podrían ganar económicamente para hacer discípulos y predicar la palabra. Hay gente que dice, oye, ya a veces me han dicho, oye, Alberto, tú tienes tu negocio y yo estoy prosperado, me imagino que más a partir de que estás compartiendo la palabra. Y yo, brother, si el empeño y demás que estuviera poniéndole al ministerio, lo estuviera poniendo al negocio, ya estaría papeándome dinero. Entonces, no es así, no siempre opera así, chicos. Sí. Jesús, por ejemplo, los apóstoles, Pablo, y todos padecieron hambre y escasez económica. No sé si te has dado cuenta. Entonces, cuando le das así, chécate en ese detalle. A ver, Jesús, ¿te acuerdas que dice? Y en una mañana Jesús tuvo hambre. Y llega con la higuera y pelón. Sin fruto. Entonces, ¿qué onda? Los apóstoles también. ¿Te acuerdas cuando Pablo fue a visitar a los apóstoles y Pedro le dijo, acuérdate de los pobres, refiriéndose a ellos? Acuérdate. Sí. Y Pablo dice, no, pues eso les llevamos ofrenda a los pobres. Sí. Pedro le dijo, oro ni plata tengo a un paralítico. Sí. Pero lo que tengo te doy. Si no eran ricos, chicos. Y eso Dios lo hizo de forma estratégica, porque si hubieran prosperado, el evangelio hubiera sido fácilmente desacreditado. Porque dicen, ahí está, crearon una mentira
para hacerse ricos. Y tú los evangelios dices, en ninguna parte. Sacrificándose, hambre, persecución y demás. Si ellos hicieron esa mentira, qué mala mentira, que los llevó a vivir una vida terrible. Sí. Pero eso, sacrificio, acredita la palabra de su predicación. Hay héroes de la fe, chicos, que han sacrificado mucho por causa del reino. Y como Pablo, han experimentado privaciones por llevar a cabo la gran comisión. Entonces, sí, a los cristianos se nos enseña a estar dispuestos a sacrificar la riqueza, comodidades, fama, por la voluntad de Dios y su llamado. Debemos estar dispuestos. La riqueza, por otro lado, sin tener en mente la gran comisión, te descarría. Porque no contesta la pregunta básica. ¿Para qué soy rico? ¿Para qué? Sí, como que... Muchos piensan que Dios los prospera con el propósito de que vivan más cómodamente, puedan retirarse jóvenes, puedan vivir, hacer sus viajes y tener mayores comodidades, en vez de extender su causa. Sí. Porque la riqueza sin tener la mente de la gran comisión te descarga. No contesta eso. ¿Para qué soy rico? ¿Y está mal disfrutar la riqueza? No. Pero no debe ser el enfoque. Es lo que la Biblia enseña. 1 Corintios 7, 29 al 32. El que disfruta las cosas es como si no disfrutara. Sí. 1 Timoteo 6, 17 al 19. El rico, que invierta. Vamos. Entonces sí, la Biblia enseña que puede ser que Dios te llame a pagar un precio económico por seguir a Jesús. Puede suceder. ¿No tienes al joven rico? ¿De qué? Vende todo y sígueme. Y él, no. Sí. Pero también tienes que entender esto. Que así como la riqueza puede ser un engaño, la pobreza puede ser un engaño. Y hay cristianos que viven pobreza por causa de su pecado. Viven pobreza que en ocasiones, la pobreza en ocasiones se experimenta, cierto, al servir a Dios y vivir en su voluntad. Pero puede engañarte esa pobreza para justificar la ineptitud, la ignorancia o el pecado que tú tienes. Dices, no, es que estoy sacrificándome porque eso no, es un flojo. Sí. No toda pobreza es ordenada por Dios, chicos. Entonces, ya no sé. Muchos, no obstante, justifican su pobreza pensando que es el precio que están pagando por servir o seguir a Dios. Cuando en realidad es producto de su pecado. Hay personas que se sientan en la mesa, me ha tocado conocer, con el plato vacío y dan gracias a Dios pensando que están aceptando la voluntad de Dios, cuando en realidad están probando las consecuencias de su ignorancia y su pecado. ¿Estás entendiendo? Cristianos que llegan a la pobreza por flojera, falta de disciplina, se levantan tarde, pierden tiempo, quieren vivir como ricos y jefes. Sí. Dices que una persona que ya tiene su negocio se puede ligar y puede, pero ya invirtió, tuvo años, ¿sí? Trabajando y desvelándose y demás. Y gente dice, pues yo quiero ser como él. ¿Sí? ¿Cómo le hiciste? Y ven su estilo de vida ahorita, ya más desahogado, más tranquilo. Y dice, pues sí, vivo sí, y voy a conseguir la riqueza que él tiene. No, pero no lo conociste al inicio, donde se desvelaba y no dormía para conseguir eso. Hay veces que cristianos caen en pobreza por ineptitud, porque hacen las cosas chambonamente, y así ni quien te contrate. A otros por mala administración, derrochan el dinero que no tienen. Otros por falta de integridad, no son fieles ni dignos de confiar, no son promovidos. Otros porque no buscan la excelencia, no hacen las cosas como para Dios. Otros por falta de preparación, de sabiduría, no se prepararon, no se capacitaron para poderse posicionar entre los negocios o entre las labores más cotizadas. ¿Sí? Cuando la Biblia te ordena buscar la sabiduría. Otros no prosperan porque están en ilegalidad. Estás fuera de la ley, no estás pagando tus impuestos o estás haciendo cosas truculentas y no crees que Dios va a bendecir eso. Porque bendecirlo implicaría que Dios está dando su sello de aprobación sobre lo que estás haciendo ilegalmente.
Otros, porque no siguen el principio de la cosecha. O mejor dicho, por el principio de la cosecha, porque están viviendo las consecuencias de las malas decisiones que tomaron en su juventud. Porque todo se sufre, chicos. Y tu situación económica también afecta a tu descendencia. De hecho, tú estás siendo afectado por las decisiones económicas que tomaron tus papás en el pasado. Y otros por cobardía. Es que me da pena ir y pedir trabajo de lo que sea. Estás hambriento y no levantas la mano porque tienes un orgullo tremendo. Sí. Pues así. ¿Y qué? Sí. Y Dios está llevando esa hambrita para doblegar eso. Hay pobreza que sí viene por tu justicia, por servir a Dios. Imagínate que llegas al juicio de Dios, así, te toca hacer la fila y demás, y estás ahí todo nervioso porque ya pasó adelante y ahora sigues tú. Y te vas a dar cuenta, Señor, no es un juicio para salvación, sabemos que ya pasamos eso. Pero, ¿cuánta recompensa vas a recibir? Sí. Y tú fuiste de los que en tu mente sacrificaste y viviste muchas cuestiones precarias y de hambre y de pocos lujos. Y llegas con el Señor y dices, Señor, sacrifiqué el tener la cocina de mis sueños, mis vacaciones, el vivir en una buena casa para servirte y vivir una vida abnegada a tu servicio. Y el Señor te voltea. Dice, no, hijo. Sacrificaste eso para descansar más y entretenerte en tus trivialidades como tu Facebook y tus series de televisión. Te recuerdo las horas que pasabas viéndola. En promedio, las horas efectivas trabajadas para mí eran solo 3 horas al día. Y tú pensabas que lo que habías sacrificado, la pobreza que estabas y los sacrificios, eran producto de tu servicio a Dios, cuando era producto de tu ineptitud, de tu falta de chambear. Porque es un mediocre. Y estabas perdiendo tiempo. ¿Te imaginas? ¿Tú crees que va a recompensar Dios ese sacrificio? Esa pobreza. En lo más mínimo. 0 recompensa por eso. Por eso, para asegurarte que estés viviendo una escasez ordenada por Dios y no por tu pecado, debes tener ciertas cualidades que son el perfil de los pobres que enriquecen a otros. Aquellos cuyo sacrificio sí es tomado en cuenta. Por ejemplo, Pablo, ¿era pobre? Sí. ¿Pasaba hambre? Sí. ¿Pero era un flojonazo? No. Perfil es que las personas pobres para Dios son altamente disciplinadas. Se levantan de madrugada, chicos, y empiezan a chambear. ¿Tienes a Jesús? Por ejemplo, en Marcos 1:39 acaba de tener una campaña evangelística de milagros y demás que duró hasta altas horas de la noche. Y el día siguiente, dices, oye, pues despertó tarde, tiene que dormir sus 8 horas y todo lo demás. Dice, después de una ardua campaña, dice en Marcos 1:35, muy de madrugada, cuando todavía era oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesús, chicos. Era tal la disciplina que cuando se quedaba dormido, se quedaba dormido en medio de la tormenta. Y no se estaba haciendo así, voy a hacerme así para probar a los discípulos. Estaba exhausto de la disciplina de la friega que se aventaba. ¿Por qué? Porque trabajan arduamente. Según de Tesalonicenses 3, del 7 al 8, te habla de Pablo. Dice, ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Ese es el tipo de pobres que Dios recompensa, chicos. Que son disciplinados y trabajan arduamente. Pobres que muestran los frutos del Espíritu. 2 Corintios 4:2 dice, porque son justos y dignos de confianza por su integridad moral y su carácter. Dice Pablo, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. O sea, él
una persona íntegra, moral, con los frutos del Espíritu Santo, porque tus dones y tus habilidades para trabajar se vienen a hacer nada si no tienes frutos del Espíritu Santo, si no eres fiable, si no eres excelente, si no eres una persona persistente. Sí. Son personas sabias que aplican la sabiduría y los principios de Dios no para enriquecerse, sino para extender la obra de Dios y producir mucho fruto para Él. Así como enseña Mateo 13:23. Sí. En conclusión, tienen todo lo que se requiere para prosperar en el mundo, pero lo aplican para extender el reino de Dios. Estos son los pobres que Dios recompensa, chicos. Pero si eres pobre, por mal administrado, por negligente, por falta de sabiduría, no esperes recibir nada. Señor, yo sacrifiqué por ti. No, hijito. No lo hiciste por mí. Tu pobreza fue el producto de tu pecado. Por eso, ante esta situación, tenemos que, como cristianos, como iglesia, dar advertencia. Advertencia acerca de la pobreza y acerca de la riqueza. Acerca de la pobreza, porque esto es para que te des cuenta de la razón de tu pobreza. La idea es ayudarte a discernir cuál es la causa de tu pobreza. Y cambies, ¿sí? Corrijas eso. Porque hay pobreza que no es ordenada por Dios. Pero no es para que cambies para que seas rico. Porque si cambias con esa motivación de que deseas ser rico, tu motivación es la avaricia. Y tu corazón seguirá igual mal. Tú cambias porque quieres agradar a Dios y poner tu vida en orden. ¿Me explico? Entonces, oye, la pobreza sí, tenemos que advertirte. Esto no es para que te des cuenta de la razón, los principios que vamos a ver en todos estos ayer, no es para que te des cuenta tanto de la razón de tu pobreza, que va a ser algo que va a ser importante, sino para que cambies la motivación de tu corazón, ¿sí? Y sepas qué onda con eso. Para que tengas la motivación correcta. También para que verifiques que tu escasez, como hemos comentado, sea por la causa de Dios y no por tu pecado. Queremos que si vas a pasar escasez, que sea bien pasada, chicos. Que algo que te va a traer gloria eterna. ¿O no? Oye, si voy a sufrir aquí y luego sufrir allá, digo, sácame sangre. Y tienes que tener cuidado acerca de la pobreza para que no sea una justificante para la mediocridad. O un tope para no alcanzar la grandeza que Dios tiene para ti. Entonces tenemos que, repetirte, si no se trata de ser pobre por ser pobre. Sí, la pobreza te puede engañar. Pensar que estás bien delante de Dios cuando estás siendo mediocre. Cuando estás viviendo una escasez por causa de tu pecado. También, aquí tenía esto. Entonces no es para que te des cuenta de la razón de tu pobreza y cambies para que seas rico. Es para ponerte la voluntad de Dios. También acerca de la riqueza, la advertencia es que no la debes de buscar. Aunque vengan los secretos para obtenerla en la Biblia, chicos. Qué grueso, ¿verdad? Es como que aquí están los secretos. Y dice, pero no la busques. No la toques. Que tengas cuidado de aquellos que te ofrecen fórmulas simplistas para conseguirla. Mucho cuidado. Porque no es tan sencillo. Si quieres ser rico y te ofrecen fórmulas simplistas, ofrenda y te vas a hacer rico. Hay muchos factores, como vimos, chicos. Y vamos a ver más adelante. Tienes que tener también cuidado con los que te animan a tenerla como meta en tu vida. Por eso no me gustaban los negocios de multinivel, chicos, cuando me invitaban. Porque te ofrecen, no todos, pero te ofrecen, te venden un estilo de vida, donde te vas a ser rico y te vas a jubilar joven y vas a tener lo que tú quieres. Y te venden eso. Y cuando me invitaban, decía, pero mi meta no es hacerme rico, mi meta es hacer la voluntad de Dios. Quiero que me ayudes a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué no? No, pues contigo no podemos. No, pues no. Sí. Por eso también se frustraban cuando estaban en el negocio de los seguros. Decía, es que estás perdiendo algunos bonos, es que estoy enfocado en hacer la voluntad de Dios. Y ese cuál es. Y no me mueve el dinero, sino hacer el trabajo con excelencia para Dios, en lo que estoy haciendo. Sí.
Entonces, ten cuidado con los que te animan a tener como meta en la vida el dinero. Te desvía. Ten cuidado con los que apelan a tu avaricia para que des. Ten cuidado. ¿Sí? ¿Quieres recibir de Dios bendición abundante y rebosante? Así tienes que dar. ¿Sí? ¿A qué apelan? A la avaricia. Ten cuidado con los que promueven la riqueza sin un arrepentimiento. El que dicen, ¿sabes qué? Ven a Cristo, entrégate a Él y Él te va a hacer rico. ¿Realmente eso implica un arrepentimiento? No. Al contrario, arrepiéntete de tu idolatría, de amar las cosas del mundo, de buscar las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque no debes amar a nadie más que a Dios. Y de lo que debes de buscar es no las cosas que ofrece este mundo. Dice la Biblia que el que ama las cosas de este mundo es enemigo de Dios. ¿Sí? Tu enfoque entonces debe estar ¿en qué? Si no es en ser pobre para Cristo y no ser rico para Cristo, tu enfoque debe estar en uno, discernir y hacer la voluntad de Dios para tu vida, para que lo hagas con excelencia. Puesto que tu pecado te puede generar la riqueza y también te puede generar la pobreza. Y tanto la riqueza y la pobreza dependen de factores que están fuera de tu control. Pueden venir tiempos de juicio, libertades limitadas o la voluntad de Dios que no sea para ti. Entonces tu enfoque que no sea ni la pobreza ni la riqueza, sino más bien aprender a discernir y vivir la voluntad de Dios para tu vida sin importar las circunstancias a las que ésta te lleve. Señor, ¿quieres a tu voluntad? Sea que me lleve la riqueza o me lleve la pobreza, pero tu voluntad es lo que quiero. Como dijo Pablo, Filipenses 4 del 11 al 13, he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Fíjate. Porque su enfoque estaba en la voluntad de Dios y a veces llegaba a pobreza y a veces a riqueza. Dice, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a vivir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te das cuenta del contexto de ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Es decir, todo lo puedo soportar, lo puedo vivir en cualquier situación donde Dios me coloque. Puedo contentarme en cualquiera de eso. Entonces tienes que enfocarte en eso, en discernir y hacer la voluntad de Dios para tu vida y hacerlo con excelencia. Y también ser un buen mayordomo con los recursos que Dios te ha dado. Es decir, conocer los principios para la generación y administración de recursos económicos para agradar a Dios. ¿Te das cuenta que es cómo cambia el enfoque? Es quiero agradar a Dios. Ok, tu vida económica tiene que alinearse a la voluntad de Dios. Eso te puede llevar a la riqueza. Sí, pero no es la meta. La meta es agradar a Dios. Y en ese taller aprenderemos los principios que te ayudarán a vencer el pecado que te lleva a la mala riqueza y a la mala pobreza. Y que puedas así honrar a Dios en tu vida económica. Como decía Pablo cuando recolectó la ofrenda, 2 Corintios 8 del 20 al 21. Dice, queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto, no solamente delante de Dios, sino también delante de los demás. Porque él buscaba honrar a Dios con su buena gestión de los recursos que había recibido. Y eso debe ser tu meta. ¿Estamos listos, chicos? Esto es solamente la introducción. Vamos a continuar con la siguiente sesión el próximo sábado, pero quiero que tengas enfocar, y esta temática era necesario para poner el corazón correcto. Porque muchos, cuando ven finanzas, piensan, hacerme rico, salir del bache, en vez de buscar la voluntad de Dios para mi vida en el área de las finanzas. Buscar honrar a Dios ahí. Sí. Y cuando tú buscas obedecer a Dios, las bendiciones, las añadiduras te siguen. Te siguen. Y muchas veces Dios se las está quitando porque estás persiguiendo las bendiciones y nomás nunca las alcanzas. Salen. Y tal vez tú has estado en esa situación donde tú has estado persiguiendo la riqueza sino a Cristo. Pero el Señor te invita a que renuncies a eso. A que estés dispuesto a rendir tu vida a Él. Para que puedas recibir
lo que realmente vale, que es tu relación con Dios. Lo más importante, lo más valioso, tu relación con Cristo. Si tú quieres reconciliarte con Dios y obtener lo que más importa, que es esa relación que te da vida eterna, tú puedes obtenerla gratuitamente porque Jesús, que es Dios, se hizo carne y pagó el precio de tus pecados por ti en la cruz y resucitó para darte esa vida eterna. Y si tú crees esto, que Jesús es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz y que resucitó, y estás dispuesto a arrepentirte, tú puedes obtener el regalo de la vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? Dice la Biblia que si tienes el corazón correcto de arrepentimiento y tienes tu corazón lleno de fe, puedes invocar el nombre de Jesús para recibir el perdón de tus pecados, la salvación. Quiero guiarte si estás dispuesto a hacerlo. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones por seguir mis propios caminos y no los tuyos. Hoy me arrepiento. Te pido que me salves. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida, Señor Jesús. Cámbiame. Hazme tu imagen y dame tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esto, tienes que manifestar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué tienes que hacer? Tú eras una persona que ignoraba voluntariamente la voluntad de Dios. Ahora tienes que buscar conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Tienes que empezar a leer la Biblia desde el Nuevo Testamento. Tienes que mostrar frutos que demuestren tu arrepentimiento y tu fe en Cristo. Tienes que congregarte y ser discipulado. Si no sabes cómo, contáctanos. Queremos ayudarte con eso. Todo lo demás, chicos, ¿cómo están sus corazones? Hemos estado siguiendo, buscando la riqueza. Esto es una brújula que nos ayuda a identificar por qué estamos haciendo esto que estamos haciendo. Este taller sí está diseñado para reformarte y ayudarte a traer bendición ahí en esta área, pero sobre todo para que puedas honrar a Dios en tus finanzas, con tus recursos. Que puedas presentarte a Dios y hacer que Dios te haya prosperado, que Dios hace, Señor, manos llenas para ti, porque las riquezas las utilicé para extender el reino. La pobreza, Señor, aquí está, Señor, lo sacrifiqué y bien sacrificado, porque hace tu reino. Que puedas realmente bien administrar los recursos que Dios te da para lo que realmente cuenta. Oramos. Amado Padre, ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores de esos recursos que tú nos has dado, Señor. Que podamos ser buenos inversionistas, Señor, de nuestro dinero, nuestros recursos, aún de nuestros sacrificios, Señor, por ti. Que podamos, Señor, invertir lo que tenemos, Señor, sea nuestra vida o lo que sea que tengamos, para que pueda seguir avanzando tu reino, Señor. Para que tu evangelio pueda seguir prosperando, Señor. Para que más gente te conozca, Señor. Y para que cuando llegue el tiempo de nuestra resurrección podamos recibir la mayor recompensa posible, Padre. Que no perdamos ninguna de las recompensas que tú has planeado para nosotros, Señor. Que nadie nos robe la corona. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.